Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Daf Yomi, Masejet Nazir, Daf Membet, página 42. Bueno, en la página anterior habíamos cuadrado que habían tres mitzvot, que era, o tres situaciones, que era el leproso, el leví y el nazir, que tenían mitzvah de rasurarse. Sobre eso la Gemara va a seguir Amar Mar. Estamos parados a Mar, los dos puntitos en la primera línea. Dice, Bejulam Shegilehu Shelobetar, y todos estos casos que vimos, los tres que acabo de mencionar, que fueron rasurados sin navaja, o Shesherush Tesearot, o quedaron dos pelos por rasurarse, lo asu veloclum, no cumplieron la mitzvah. Amar Rabaja Berede Rabika, dijo Rabaja, a partir de esto, Zotomeret, yo puedo decir que Rubó que culó, la regla que la mayoría de algo es como todo, a veces ciertas mitzvot que con que la mayoría se cumpla, ya se cumple la mitzvah, ese Rubó que culó es midoraita, esa regla es de la Torah. ¿Cuál es la prueba que es de la Torah? Mimai, ni de Galer Rahamana que Benazir, del hecho que Dios en la Torah me reveló en el tema de Nazir con el pasuk, Bayom Hashevi Galejenu, el día 7 y Galejenu, lo rasurará su cabello. Y esto es como una especie de rollo de repetición para enseñarte que tiene que ser completo, no puede dejar nada sin rasurar. Entonces, ¿cuál es el estudio de Rabaja? Aja hu de adveikakulo. En este caso, Dios me especificó en la Torah que tiene que estar completo. Se entiende que en los demás casos, Jabe Alma, en otro caso general, que no sea puede ser la mayoría también sirve. Porque si en verdad nunca sirviera la mayoría, siempre hay que hacerlo todo, entonces que no me digan en Nazir específicamente un versículo aparentemente que sabe más para enseñarme que tiene que ser completo con todo, no me lo digan así. Yo sé que es así en general. El hecho que me lo explico aquí, me lo especificó aquí, que dice que en toda la Torah, Rubó que culó. Matkivla Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina preguntó fuerte Rabbi Yosef ben Hanina sobre esta enseñanza de quién de Rabaja. Hay ben Nazir Tameketiv. Este versículo no está hablando de un Nazir Tahor, un Nazir que terminó su ciclo bien puro y ahora tiene que rasurarse porque ese es el ritual de finalización del ciclo de Nazir. No, quitando un Nazir Tamé, no entiendo. Esa fue la pregunta de quién de Rabbi Yossi. Majajú alabe Maharaba. Se rieron de esta pregunta en Maharaba, en Israel. ¿Por qué se rieron? Porque mira, no entendimos lo que está preguntando. Mirde, vamos a analizar. Nazir Tamé de Betar Binalan. ¿Dónde aprendemos en general que un Nazir Tamé necesita que se rasure con navaja? ¿De dónde se aprende? Mi Nazir Tahor y Alif. Se aprende del Nazir Tahor que termina su ciclo, de ahí se aprende. Entonces, si ya aprendimos el Tamé del Tahor algo, Lite Nazir Tahor, ahora también vamos a hacerlo de ambos lados, de ambos sentidos. Que venga el Nazir Tahor, Belif, mi Nazir Tamé, también va a aprender algo de Nazir Tamé. ¿Qué aprendería? Mátame, como el Tamé, Kishayer Tesearot Veloclum Abad. Como el Tamé, si dejó dos pelos sin cortar Veloclum Abad, es como si no hiciera nada. Ajaname, en nuestro caso también, aquí también, el caso del Tahor, el puro, Kishiyer Stesha Searot Veloclum Abad. Si dejó dos pelos sin cortar, es que no hizo nada. Entonces así, ya aprendimos que también el Nazir Tahor es igual. Entonces, ¿y por qué la Torah tuvo que especificarme una más en Nazir? Para enseñarme que en todo lo demás, en todo el resto de la Torah, la mayoría es como todo, menos aquí en Nazir. Vaya Valle, preguntó Valle, Nazir Shegilá Bishiyesh Tesearot, un Nazir que se rasuró la cabeza y dejó dos pelos, y después Samah Rosho, le creció parte de lo que ya había rasurado, Behazar Begirejan, y volvió a cortar los dos pelos que había dejado antes sin cortar, sin rasurar, Mao como la alajá. ¿Por qué? Porque al sof al final lo cortó todo.
todo lo que tenía antes, lo cortó todo, solo que hubo una interrupción en medio que creció nuevo lo que había cortado antes. ¿Cómo es? ¿Mi me akebe o lo? Esto que está en medio, lo que creció en medio, eso hizo que el rasurarse no funcionó y tiene que repetir otra vez o no. Va Raba, preguntó Raba otra pregunta. Antes de responder esta, vamos a tener otra. Nazir Shegilach venía este searot. Sí, está bien, igual, un Nazir que se rasuró como tiene que ser. ¿Y qué pasó? Y dejó 2 pelos sin rasurarse. ¿Y qué pasó? Ve Gilach Ajat. Y después se rasuró uno más. Ve Nashra Ajat. Y el que quedó, Nashra se cayó solo. Mao, ¿cumplió el ajá o no? Ámale Ajabidafti le Rabina. Le dijo Rabajabidafti le Rabina. No entiendo esta segunda pregunta. Porque Gilach se hará Kabi vaya le Raba. Raba el que preguntó ahorita esto, ¿acaso el Nazir necesita Gilach, rasurarse pelo a pelo? ¿Hace falta? No entiendo. O sea, no es que hace falta, sino que eso fue lo que preguntó. Kai Bayele le Raba. La pregunta de Raba es si el Nazir se rasura pelo a pelo, ¿es un problema? ¿O hace falta que lo haga todo a la vez? Esa es la pregunta de Raba. Eso es lo que pregunta Rabina. Eso es lo que le molesta a Raba. Si el Nazir que se corta el pelo a pelo es un problema y que hacerlo toda la vez. Eso no es una pregunta. ¿De dónde vemos que tiene que hacerlo, agarrar todos los pelos y rasurarlo a la vez? No, seguro que se puede rasurar uno a uno. Entonces aquí, ¿cuál es el problema? Aquí rasuró todo. Le dejó uno pendiente. Los dos. Rasuró uno. Ahora, y el otro ya cumplió el mitzvah porque quedó uno está bien. Entonces que yo solo, ¿qué pregunta es esta? Dice Rabin, dice Rabaja. El Aema tiene razón. Esta es la pregunta de Raba. Nashrahat se rapó todo y dejó 2. Y ahora se cayó uno de Gilahat y él cortó el que quedó. Mao, ahí sí es un problema. ¿Por qué? Porque ahí hubo una interrupción cuando eran 2 que no había cumplido la mitzvah y se cayó uno solo. Amarle le respondió Giluach en Kan. Sear en Kan. No, Giluach en Kan, que significa aquí no hay la mitzvah de raparse y tampoco hay pelos. Ahora, esta frase pareciera un poco extraña porque y Sear en Kan, si es que no hay pelos, Giluach en Kan. Entonces, si rasuró. Si no hay pelos, rasuró. Como dijo. No hay pelos y no rasuró, ¿se entiende? Tiene razón. Hay gamar, esta es la idea. Afalpishi sear en Kan, aun mismo que pelos no hay, mitzvah giluach, la mitzvah de rasurarse tampoco en Kan, tampoco la cumplió. ¿Por qué? Porque cuando quedan 2 no había cumplido y el primero se cayó solo, no cumplió la mitzvah. Muy interesante. Nazir Jofet umefasfes. El Nazir se puede bañar, obviamente, y se puede frotar, Jofet, se puede frotar la cabeza, mefasfes, con productos de limpieza. Usaban tipos de aloe, jabones, con tierra. Eran cosas especiales que ellos sabían que usar para frotarse la cabeza. El Nazir lo puede usar. Se le puede caer el pelo. Bueno, no su intención. Avaló Sorek, pero peinarse no se puede. Dice la Gemara hace una punta, entiendo. Jofef umefasfes mane. ¿Quién es el autor de la Mishnah que dice que se puede frotar la cabeza con productos de limpieza? ¿Quién es? Al mismo que puede ser que se le caigan pelos, Rabbi Shimon. ¿Por qué es Rabbi Shimon? De Amar, Davar Shemit Kabay Mutar. Porque cuando tú no tienes cabana de algo, no tienes intención, está permitido. ¿Qué vamos a explicar la final de la Mishnah que pone? Avaló Sorek. ¿Qué significa lo Sorek? No se puede peinar. Dice, ¿y por qué se puede peinar? Pues también puede ser que se caiga un pelo. Entonces a tener rabanando. Eso iría como la opinión contraria a Rabbi Shimon, los jajamim que contradicen a Rabbi Shimon. Entonces saldría un problema, porque saldría que la reisha, la primera parte de la Mishnah, Rabbi Shimon, y la cefa es Rabanán. Amarraba, dice, no, Kula Rabbi Shimon Himbra, toda es Rabbi Shimon. Entonces, ¿cómo dijo que el sorek, el peinarse es un problema? Pues Kola sorek, porque toda persona que se peina normalmente, o antes, le asir ni miren dalot mitkaben. La cabana, ¿cuál es? Es quitarse
los pelos que están sobresaliendo. Esa es su intención. Entonces, obviamente que Sorek va a cortar el pelo. Entonces, no que es quizás lo va a cortar, que sería permitido para Rabbi Shimon, como el caso de frotarse la cabeza. No, es que seguro va a cortar. Y cuando se va a cortar, es Pesik Rasha, y también Rabbi Shimon está de acuerdo que está prohibido. Muy bien, Mishnah nueva. Rabbi Ishmael Omer. Rabbi Ishmael dice, no. Lo Yahov Badama mi presh mashet et asear. No se puede frotar el nazir la cabeza cuando está bañando, Badama, producto que con tierra, con una arenilla especial. No puede ser. ¿Por qué? Porque masheret. Porque eso hace caer algunos pelos, es un problema. Muy bien, pregúntale a Mara y váyale, o sea que esta Mishnah contradice, o Rabbi Ishmael no va como Rabbi Shimon aparentemente, o en este punto, ¿no? Porque Rabbi Shimon permitió Damá y él opina que Ulaila más lo que nada más es si la Damá quita completo o no quita completo, así explica el Rosh. Y vaya Leu, pregúntale a la Gemara. Preguntaron en el Bet Midrash que están estudiando la Gemara, preguntaron: Mipne shehi masheret et asear tanan, o digna mipne a masheret tanan. Quiere decir, ¿cómo hay que estudiar la Mishnah? Hay que estudiar así, mipne. El motivo cuál es, ¿por qué shehi masheret? ¿Por qué? Porque este producto hace que se caiga el pelo. O dime, quizás es que lea la Mishnah así, mipne a masheretran. ¿Por qué? Porque te permito hacerlo con esto. Vas a utilizar un producto especial, algo que era especial, que hacían en esa época, que seguro quitaba el pelo. O dime, mipne masheretran. Quizás va a llegar a masheretran. Hacerlo con el producto de limpieza de la personal, a frotarse y eso va a caer el pelo. Muy bien. Y se le camina, ¿cuál es la diferencia en la ¿qué es la diferencia en la lógica? ¿Qué importa? Las dos opiniones están prohibidas. O sea, las dos posibilidades están prohibidas. O la primera es, ¿por qué? Porque seguro tumba el pelo. Y la segunda es, ¿por qué? Porque quizás vas a usar uno que te prohíbo, como una guisera, que porque vas a prohibir, te prohíbo esta, te prohíbo todas, porque vas a llegar a usar uno que seguro tumba el pelo. De todas maneras, todas están prohibidas. Dice que Gondi cada dama de lo matera. No, porque si consigues una dama, un producto de estos, una arenilla que no hace caer el pelo cuando se lo frotas, es la diferencia. Porque si empieza como la primera opinión de la posibilidad de la Mishnah es porque tumba el pelo, aquí no masheret, eja de yadiran de lo matera. Si ya sabes un caso que seguro no va a caer el pelo, Shapir puedes. Él a llamar de masheret, pero si dices que está prohibido todos, está prohibido ¿por qué? Porque no vayas a usar el masheret, que es un producto especial que seguro cae el pelo. Claro, ninguno puede. Afirmo que sepas uno que seguro no tumba el pelo, está prohibido porque es una que será. Si te permito esto, vas a llegar a ese y ese es un problema. ¿Cómo es entonces? ¿Cuáles las dos posibilidades? Hay que leer la Mishnah, me priche es masheret o mi pene a masheretran. Entonces, dijo la Gemara, concluyó, teku, no hay respuesta. Cuando venga el Mashiach. Dice la Mishnah, Nazir Shayashote Yain Kolayom, un Nazir que está tomando vino todo el día, con una sola advertencia que le dijeron, no tomes vino, y él tomó vino todo el día. No va a ser sentenciado a azotes, sino una sola vez por todo el día. Ahora, Ambrulo, altiste, le dijeron, no tomes. Behushote, y él tomó, por cada advertencia, tomó su medida de vino prohibida. Hayab alcohol va a ser condenado a azotes por cada vez que le hicieron la advertencia. Y transgredió, obviamente. Allá me galeas con la yom. La persona, Nazir estaba rasurando todo el día, está rasurando el pelo con una sola advertencia. No va a ser condenado a Malkut, sino una sola vez. Ambrulo, alte galeas, le hicieron varias advertencias que no se puede rasurar. Behu megaleach, y él se rasuró por cada advertencia. Hayab con por cada advertencia transgredida va a haber un ciclo de malkut, de azotes. Allá me también le metí con me está impurificando por los muertos todo el día, una sola advertencia le hicieron. Igual no va a ser condenado a malkut, sino sola vez. Ambrulo le dijeron, altitame, no te purifiques, varias veces le hicieron la advertencia. Behume también, y él se impurificó. Entonces,
Hayav al kol echad ve'echad. Va a ser condenado a azotes por cada advertencia que él transgredió. Muy bien, vamos a la Gemara. Itmar. Hubo un dicho de los Emoraim sobre el tema así. Amar Rabba Huna. Dijo Rabba que dijo Rabba Huna, famoso, esta enseñanza de Rabba Huna. Mikra Male Dibera Katuf. Hay un pasuk completo que habla de este tema. Dice Lo Itama. Dice el pasuk Lo Itama. La persona no puede, el nazir, no pueden purificarse, ni siquiera por familiares pueden purificarse. Y por otro lado pone que Shehu Homer lo llevó. Y por otro lado pone la Torah que no puede el nazir entrar a un lugar donde hay un muerto para enseñarte la ziro al tumá, para decirte dos versículos, para enseñarte. Uno, para la advertencia al nazir, no se puede purificar. Y segundo, la ziro la vía que un cohen, que un nazir no puede, está advertido que no puede entrar en un cuarto donde hay un tamemet, o un met, perdón. Entonces, si la persona hizo las dos cosas, tiene doble, el nazir hizo las dos cosas, tiene doble ciclo de azotes. Abaltumá betumá lo, pero si él se purificó el nazir con un met una vez y se vuelve a purificar, no, ahí es lo mismo, una continuación, no hubo una advertencia nueva, ¿no? Eso se considera la misma tumá y un solo ciclo de azotes. Pero entrar y tocar un met son dos cosas separadas y dos ciclos de azote. Muy bien. Dice, Rabbi Yosef Amar. Rabbi Yosef dijo, cuando escuchó esto, dijo, a Elohim. ¿Qué significa Elohim? Es como una promesa, un juramento. Amar Rabbi Huna, afilu tumá betumá. Yo estoy seguro que Rabbi Huna, cuando habló esta alajá de este tema, dijo incluso tumá de tumá, incluso que el nazir ya estaba impuro por la primera vez y tocó otra impureza, otro met, sin entrar a un cuarto donde está un met, también va a tener doble ciclo de azotes. ¿Cuál es la prueba? Amar Rabbi Huna, dijo Rabbi Huna, nazir shayao medeta kebarot. Un nazir que estaba parado en el Betakebarot, un cementerio. Diosito lo metió, y él, Diosito lo metió un metajer. Y le pasaron a él un met, su met. Un meto es familiar de él, ¿no? Otro met, no importa, ¿verdad? Benagabo y tocó el met. Hayav va a estar condenado a azotes. ¿Por qué? Por tocar este met. Pero usted pregunta a Mai, ¿pero por qué? Hami también y él ya estaba impuro al estar dentro del cementerio. Entonces es así, el alab, yo que puedo deducir de aquí, que es Shmamina, Amar Rabbi Huna, cuando dijo Rabbi Huna, afilu tumá betumá. No solamente es que entró al cementerio, no solamente es que entró a un cuarto de un met y tocó un met, sino que también cualquier doble tumá también, que toque también es igual. Porque según la primera opinión, la doble tumá era si entraba al cuarto de una tumá arista, alargada, era como una sola tumá. Ok, muy bien. Eitide preguntó a Valle. Vamos a ver. O sea, según Rabbi Yosef, Rabbi Huna opina que no hay diferencia, ¿verdad? Ok, Eitide a Valle. Preguntó a Valle, le va a traer una baraita. Cohen, un Cohen que para estas alajot más o menos tiene la misma ley que Nazir. Cohen shayalo met munaj al ketefo. Un Cohen que tenía un met puesto sobre su hombro. Dioshitu lo metó un metajer y le pasaron un muerto de él o un otro muerto. Penagabo y tocó. Yahoo, puede pensar Yehe Hayav, que va a ser Hayav por el contacto, por tocar al met que le pasaron, iba a ser Hayav otro ciclo de azotes por eso. Talmud Omar, por el pasuk, velo y halel. ¿Qué tiene velo y halel? Hay que verle halelo, pero bueno. ¿Cuál es la cabana? Que el Cohen o el Nazir igual, cuando tiene la prohibición, o cuál es la fuente de la prohibición de la impurificación, es bemishe no mejulal,
es alguien que no estaba profanado, estaba en su nivel de Kedushá, tanto el Cohen como el Nazir, y la tumá lo profana. Ya sale de esta regla, este caso, el Cohen o el Nazir, Shehu Mehulal Beomet, que ya estaba profanado, ya estaba impuro. Pero si estaba impuro, entonces no puedo decir que va a recibir un segundo azote, un segundo malkut, un ciclo de malkut por tocar segunda vez. Ya, es lo mismo, que es como la largada de la primera. Entonces esta baraita aparentemente discute lo que dijo Rabbi Yosef, obviamente. Amarle entonces respondió, esta pregunta la trajo a Valle. Amarle le respondió a Valle, Betisha Lach Madnitin, dice, no entiendo. Tú deberías, en vez de preguntarme a mí, preguntarle a la Mishnah de esta baraita o a la baraita de la Mishnah nuestra. ¿Por qué? Detrás, nuestra Mishnah que dijo, allá metamel metin kolayom. La persona, al Nazir, se estaba impurificando con muertos todo el día por una sola advertencia. En Ohayab el Ahad. Está condenado a azotes una sola vez. Un ciclo. Ambruló al de Tamé le dijeron no te purifiques, y por cada advertencia él transgredió. Hayab al Kolaj Bejad. Está condenado a Malkut por cada vez y vez que él transgredió. Muy bien. De Amay. Y según lo que tú me acabas de decir, o la baraita que me acabas de decir, Hamitame Bekaim, ya estaba impuro. Y si todo el problema es que él se profana, se impurifica, ya está profanado, ya está impuro. Entonces debería ser que no debería ser Hayat condenado a Malkut por cada vez que se purificó. Entonces así, pareciera más como Rabbi Yosef, que él dijo que no hay que recibe por cada impurificación un Malkut. Él ahí se la llamará, pero de todas maneras, Kashadade. De todas maneras tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que tenemos la baraita de la Mishnah se contradicen. Eso sí es un problema, tenemos que resolver eso. Entonces la Gemara dice lo kashia. ¿Cómo lo kashia? Kan en la baraita está hablando Bejiburim. La baraita que dijo que no tiene varios ciclos de azotes es ¿por qué? Porque es Bejiburim. ¿Qué significa Bejiburim? Que en el momento que le pasaron el Met y lo tocó, él estaba tocando otro Met, al Met primero, pues. Por lo tanto, no hay ningún cambio, no hay ningún tosefe, no aumenta más su tumá, y por lo tanto queda con un solo ciclo. Y acá en la Mishnah que se le da azotes varios ciclos, es Shelo Bejiburim. ¿Por qué? Porque cuando le pasan al Nazir este Met, él ya no estaba tocando el Met anterior. Como no estaba tocando el Met anterior y tocó entonces es como que vuelve otra vez a generarle sobre él la tumá de Met. ¿Cómo que vuelve a generar tumá de Met? Ya estaba impuro. Hay una diferencia muy interesante en este tema de que de tumat bejiburim. ¿Cuál es lo interesante? Es que si una persona toca un Met, que esta persona toca un Met, entonces este segundo que tocó a la persona agarra una impureza de 7 días, purificarse y todo el ciclo que tiene que hacer. Pero si esta persona tocó a alguien que tocó un Met, pero ya no está tocando ahora, la impureza que él recibe es una impureza menor. Solamente un día y ya es mikveh y se acabó. Entonces, si es así, entonces ahora entendemos. Cuando este Nazir soltó la impureza y le traen otra y la toca, él pasa ahorita a una impureza mayor. Ya que si alguien lo tocara, por ejemplo, tuviera una impureza de 7 días, o sea, es un plus, como llamaríamos un plus en la impureza. Ya que él puede purificar a otra persona, obviamente. Ok, perfecto. Te sale de aquí que este concepto que nos enseñó Rabbi Yosef fue un concepto de oraitá, basado en esta tumá de Jiburim, basado en los plus de impureza que puede pasar la persona. Entonces viene la Gemara y pregunta de tumá de Jiburim, ni de oraitá, y la tumá de Jiburim es un tema de la Torá.
no puede ser, porque Hamar Rabitz, Hamar Yosef, Amar Rabbi Yanai, lo ambru Tumah Bejiburim, no dijeron esta ley de Tumah Bejiburim, el li Trumat Bekodashim, el Terumah y para Kodashim, cosas de Korbanot, esas cosas que son más elevadas en santidad, sí se le dijo, Aval le Nazir de Ose Pesach, pero el tema de Nazir, que es el que estamos tocando nosotros, y el que va a hacer Corán Pesach, no existe ese día. Así dijo que, claro, Rabbi Yanai. De ahí a Marte, si me quieres decir tú, Rabbi Yosef, que es de Oraita, que el tema de Jiburim es un tema de Oraita, de la Torah. Maishena, ¿qué diferencia hay en la Terumá o en Nazir? Un tema de Oraita. Debe funcionar igual. Entonces, esto me tumbaría a lo que dijo Rabbi Yosef. ¿Por qué? Porque Rabbi Yosef me dijo que este tema de Jiburim era un tema de Oraita y aquí no es Oraita. Si hacemos diferencia entre Terumá y Nazir, por ejemplo, que Terumá sí lo hay y Nazir no, es porque es un tema rabínico y los rabinos deciden dónde le ponemos más fuerza y dónde no. Entonces, aparentemente Rabbi Yanai o Rabbi Yitzhak, no me Rabbi Yanai, tumbó a Rabbi Yosef. Y la Gemara va a responder que en verdad Kan Bedibre Adam be Adam. En verdad hay una diferencia. Lo que dijo Rabbi Yanai, que es de Rabanán, que este Jiburim es de Rabanán, es Adam con Adam. ¿Qué significa eso? Es aquella persona que tocó a alguien, que toca a una persona que está tocando un met. ¿Qué decir? Alguien toca a alguien que toca a una persona que está tocando un met. Entonces hay tres personas aquí. Entonces esta persona ya no le llega la Tumat Jiburim. Y Kan Bejiburé Adam Met. Aquí estamos en alguien que toca una persona que está tocando a un met, como dijimos antes. Ahí sí es de Oraita, como dijo Rabbi Yosef. Muy bonito. Seguimos. Entonces la Gemara trae ahora Aval Tumá de Tumá lo. Aquí viene esta parte. Esta parte viene a lo que dijo Raba antes, que un Nazir que se purificó en 2 tumot solamente recibe un solo ciclo. Para que sea 2, que tenía que entrar a un lugar que hay un met en ese lugar, ¿verdad? Pues entonces la Gemara pregunta al Tumá lo. Y dice, ¿qué dice? Que si son 2 tumot que no entraron aún ahí, no se le dan dos ciclos. Dice, ¿por qué? De Hamita de Cain. Aparentemente, ¿por qué es? ¿Por qué? Porque como ya estaba impuro de antes, entonces ya no le recae la segunda. Tumá y Vianame, di lo mismo. Diga Tumá y Vianame, cuando la persona va a entrar, estaba impuro, Tumá, y ahora va a entrar al cuarto donde está el Met, también di lo mismo. Hamita me decae, y ya está impuro de antes. Entonces, ¿por qué va a recibir 2? Según tu forma de pensar, ¿no? Amar Yohaná dice, no, Kamba Bait y Kamba Sade, que es un caso, cuando es 2, es un caso en la casa. Es que tiene una casa, un Nazir, estaba puro, perfecto, entró a una casa donde hay un Met. Y entonces en ese caso, que entró a la casa, ya toca el Met y aparte, o sea que está en la casa directo. Y como viene a la vez, entonces en ese caso son 2 Malkuyot, porque viene a la vez. Dice Kan, pero el caso de que dijimos antes que Tumá y Tumá no, que no recibe 2 ciclos, es Besadé. ¿Qué significa Besadé? En un caso donde no hay un techo, y por lo tanto, el Nazir no está entrando a un lugar como de un Ogel, y está tocando, por ejemplo, a 2 Metim. En ese caso, incluso que toque a los 2 a la vez, entonces solamente va a ser un solo Isur, una sola Tumá, aunque sean 2 acciones, y por lo tanto, ¿qué pasa? Va a recibir un solo ciclo de azote. Entonces, ¿qué dice en conclusión? Que Babait es cuando entró el Nazir puro, una casa donde había un Met, y la entrada a la casa y la impurificación es a la vez, tocando el Met. En ese caso, del Loy Tamé, del Loy Yabó, son 2 cosas a la vez. Ahí son 2 Malkuyot. Por el caso de que no es un techo, ahí entonces decimos que es diferente y por lo tanto no va a ser un solo ciclo de Malkut. Y Raba por ahora está respondido. Bueno, hasta la próxima.
Coltuf.